En videos anteriores estuvimos hablando sin duda de las fracciones y los decimales y los vimos cómo ubicarlos en la recta numérica y de esta manera diferenciar cuál es mayor y cuál es menor. El día de hoy vamos a ver principalmente la comparación de fracciones y decimales, por lo cual vamos a poner pero mucha atención. Cuando hablamos entonces de comparar fracciones con decimales, estamos hablando nada menos de una comparación de una fracción que tiene numerador y denominador, o también podría ser un número mixto y un número decimal, el cual tiene una parte entera y una parte decimal o fraccionaria. Entonces, para comparar nada menos y nada más números decimales, tenemos que por fuerza empezar por la parte entera de los números decimales y posteriormente ver la situación decimal en la relación de su posición, recordando que hay décimos, centésimos y milésimos. Por lo tanto, para diferenciar, necesitamos por fuerza iniciar del valor de los décimos hasta que una parte del número o de los números sea menor o mayor que la otra. Vamos a verlo entonces, por ejemplo, en la siguiente comparación de 4.25 y 4.21. Si estamos viendo y lo tratamos de resolver, 4.25 y 4.21 se parecen mucho. En la parte entera son iguales, por lo tanto ahí no podemos diferenciarlos. Posteriormente, después del punto, vienen las partes decimales, iniciando por los décimos, en este caso el número 2, pero en ambos números hay un número 2, por lo tanto ahí no puedo diferenciarlos. Pero ya en el tercer número, que es el lugar de los centésimos, hay un 5 y hay un 1, por lo tanto 5 es mayor que 1, y de esta manera entonces me doy cuenta que 4.25 es mayor que 4.21. Ahora, en relación a la comparación de fracciones, tenemos que diferenciarlos en dado caso cuando el denominador sea totalmente distinto y tratar en este caso de ambas fracciones cambiarlas a una fracción con un común denominador. Posteriormente de cambiar las fracciones a un común denominador, entonces se necesitaría entonces revisar los números. Si ya los denominadores son iguales, entonces la fracción con el numerador más grande, ese será la fracción mayor, y la fracción con el numerador más chico es la fracción menor. Y si los numeradores son iguales, las fracciones son, en este caso, equivalentes. Entonces, vamos a verlo en la comparación de 4 quintos con 14 veintiavos. No los puedo comparar a simple vista, ya que ambos tienen diferente denominador. Entonces yo voy a buscar un denominador común. Y el denominador común, en este caso, puede ser el mismo número 20, ya que si yo multiplico 4 quintos por 4, entonces tendría yo 16 veintiavos. Y tomando en cuenta ya la comparación de 16 veintiavos con los 14 veintiavos que tengo, puedo decir que 16 veintiavos es mayor que 14 veintiavos. Por lo tanto, entonces, me doy cuenta que 4 quintos es mayor que 14 veintiavos, porque 4 quintos es igual a 16 veintiavos. De esta manera, entonces, estamos viendo cómo podemos comparar fracciones con diferente denominador y números decimales de acuerdo a la comparación de enteros, décimos, centésimos o milésimos.
Ahora, al comparar números fraccionarios con números decimales, entonces ahí es algo totalmente diferente, porque es necesario cambiar la fracción a un número decimal o aún la fracción mixta a un número decimal, dividiéndolo y comparar los números decimales. ¿Cómo es esto? Vamos a ver en un ejemplo. Si yo tengo 0.5, 3 un cuarto, 3 quintos, 0.75, 2, 1.8 y 7 cuartos. En este caso, los números que ya son decimales los voy a dejar tal cual, pero en este caso tengo ahí un número mixto que son 3 un cuarto. La parte entera va a quedar en este caso igual, pero la parte un cuarto la tengo que cambiar a un número totalmente decimal. Por lo tanto, entonces yo tendré 3.25, ya que dividí 1 entre 4 y me da como resultado 0.25. Este trabajo ya lo habíamos visto en la comparación de fracciones en nuestro primer bloque. Ahora bien, también otro problema, yo tengo ahí 3 quintos. Entonces 3 quintos, yo voy a dividir 3 entre 5 y como resultado tendría yo 0.6. Y quedaría 0.6. Ahora, el último número que tengo que diferenciar es el 7 cuartos. Entonces yo dividiría 7 entre 4, quedándome como resultado 1.75. Y ese 1.75 ahora sí ya lo puedo comparar con los demás números. Ya después de cambiados todas las fracciones mixtas o todas las fracciones propias o aún las fracciones impropias que tenga, y ahora sí puedo comparar porque ya tengo absolutamente puros números decimales. Y ahora sí, en algunos no lo puedo comparar con el entero. Por ejemplo, los primeros números que yo tengo, 0.5, 0.6 y 0.75, ahí yo no los puedo diferenciar en la unidad o en el entero. Tendría yo que diferenciarlos en el siguiente número, que es el número de décimos, ya en la parte decimal. Por lo tanto, si te das cuenta, entonces aquí los números los escribimos de menor a mayor. 0.5 es el más chico, después sigue 0.6, 0.75, luego ya ahí ya podemos diferenciarlo por enteros, pero tengo 1.75 y 1.8, por lo tanto 1.8 es mayor, aunque aparentemente hay más números en el número anterior, después el 2 y por último el 3.25. De esta manera entonces me puedo dar cuenta cómo puedo diferenciar números decimales con números fraccionarios, ya sea números mixtos, fracciones propias o fracciones impropias, pero estas las tengo que cambiar a número decimal para poder diferenciar cuál es mayor o cuál es menor.